El norteamericano Stanley Kubrick ha sido uno de los directores que más se ha visto influido por la obra de Goya. Sin embargo, no ha sido el único. Una exposición pretende mostrar la fuente de inspiración que durante años ha supuesto el genio de Fuendetodos en el séptimo arte. Hay una parte visual simplemente de imagen que tenemos a lo largo de toda la exposición, y luego tenemos 4 audiovisuales en los que podemos ver piezas en las que se hace un montaje en la que podemos ver el trozo de la película con los fotogramas, las pinturas de Goya, allí mezcladas, haciendo una alusión inequívoca de la influencia que tuvo en estos directores. Más allá de los numerosos nombres propios del cine internacional que incluye la muestra, también supone la unión de 3 aragoneses universales. Tiene Goya con 2 cineastas, que es Carlos Saura, que como todos sabéis, el premio Ciudad de Huesca lleva a Carlos Saura y este va a ser el primer año sin Carlos Saura, y con Luis Buñuel, que hace 40 años que falleció, pero es que además hace 25 años que el premio Luis Buñuel se está entregando en el Festival Cine de Huesca. La exposición Goya, precursor de los hermanos Lumière, parte de un proyecto multidisciplinar de Lies Montes Negros de Grañén, un recorrido de cine por la extensa y crítica obra de este ilustre aragonés.